Efesios capítulo 3, desde el versículo 1 al 13. Espero ser breve en esta mañana. Como decía mi profesor, breve, preciso y conciso, que llegue el mensaje y que sea el Señor dándonos sabiduría, abriendo nuestras mentes para entender. Cuando lo encuentre el pueblo de Dios, me ayuda con un amén. Amén. En el nombre de Jesús dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Repitan conmigo, el misterio. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Me acompaña la iglesia en oración, levantando sus manos para que sea el Señor tomando en control. Oh, mi Señor Jesús, Rey de gloria, gracias te damos, Señor, por esta nueva mañana que nos permites venir, Señor, a congregarnos como iglesia y adorar y exaltar tu santo nombre. Te ruego, oh mi Señor, que abras el entendimiento a tu iglesia, Señor, que abras corazones, que toques corazones, Señor Jesús. Todo corazón de piedra se convierte en carne. Hoy es sensible a tu palabra, Señor. Oh Señor, y en cuanto a este vaso de barro, Señor, glorifícate tú, Señor, y que todo lo que salga de mi boca y de mi corazón sea para gloria y honra de tu nombre. Quita todo espíritu que quiera, Señor, confundir a tu iglesia, Señor. Limpia, Señor, restaura, purifica, Señor, porque todos están acá es por tu misericordia. Te lo pedimos en tu santo, glorioso nombre, Jesús. Amén. Y la iglesia dice un fuerte gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Santo eres, Señor. Revelación que me fue declarado el misterio, nos dice Pablo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. En la Biblia hay muchos misterios, los cuales ya han sido revelados, como el misterio de la piedad, de que el Señor mismo, el Rey de gloria, vendría en carne a la tierra, a morir y a vivir y limpiarnos de nuestros pecados. Pero este es un misterio que no fue revelado ni a sus profetas, ni a reyes, a nadie en el pasado, sino que fue reservado para solamente el apóstol Pablo, que él fue el que dice: a mí, el más pequeño de los santos, me fue revelado este misterio, que nosotros los gentiles ahora somos coherederos y miembros del mismo cuerpo. Si logramos entender hoy la profundidad de esto, de lo que es estar en el mismo cuerpo de Cristo, va a ser la alabanza genuina, constante en nuestra boca. Porque es un regalo inimaginable, enorme. Pablo nos comienza hablando y fue declarado que él había estado oculto para todos, pero él comienza a revelarnos por medio de sus epístolas. En Efesios es cuando nos habla mucho de este misterio. Y veo ahora en el mundo que hay mucha oferta, mucha demanda, todo
el mundo demanda y pide algo. Y yo me preguntaba, Señor, si este mundo es así, ¿cómo podemos comparar esto con el reino de Dios? ¿Qué ofertamos nosotros? ¿Qué ofrecemos nosotros como obreros si nosotros estamos trabajando para ti? Ciertamente nuestra oferta es el evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos que ofrecer. ¿Y qué es la demanda? ¿Qué es lo que se le exige si estamos en una empresa pero del reino de los cielos? ¿Qué debería de pedir este mundo terrenal, carnal, al reino de los cielos? Paz, gozo y salvación. Pero lastimosamente no es así, porque seguimos en la carne. Incluso nosotros, teniendo revelación de este misterio, seguimos anhelando cosas de la carne. Y nosotros tenemos que ofertarle esto a quienes ni tan siquiera conocen que existe esto. Por lo tanto, ellos te van a demandar cosas terrenales, deseos, anhelos de su corazón. Por eso se ha desvirtuado tanto este maravilloso evangelio. Que sentí como decía, sentía celo, pero Señor, esto no es el evangelio. Por eso los vividores aprovechan, agarran parte de esto y crean un evangelio conforme a lo que quiere el mundo. Yo te doy un evangelio de prosperidad, un evangelio de que todo te va a mejorar, un evangelio que Cristo venga y te... No, el evangelio es para salvación de nuestras almas y para perdón de nuestros pecados. Alabanzas a su nombre. Y ciertamente Él es bueno, muy bueno con sus hijos. Porque si yo soy bueno con mi hija y le doy, ¿cuánto más Él con nosotros? Pero ya estando nosotros en Él, viviendo con Él y obedeciéndolo a Él, nos pueden llegar esas bendiciones a nosotros que mayormente son espirituales, pero Él si quiere las manifiesta acá también. Pero yo no estoy acá viviendo en este evangelio por la promesa de que Él me va a prosperar, de que Él me va a bendecir. No, porque ya Él me limpió y me salvó. Ya Él me sacó de esas tinieblas y me tiene acá. Esa es que ser mi continua alabanza para Él. Ahora, mis hermanos, como obreros del Señor, inmersos en los negocios del Señor, porque nos encanta hablar de negocios. Hablemos de negocios entonces. Dime, Señor, ¿cuál es el negocio de verdad que tenemos nosotros? ¿Cuál es nuestro negocio? ¿Qué es el producto que vamos a ofrecer? ¿Cuál es nuestro mercado? Al que le gusta la plata, hablemos así entonces. San Lucas 2:49 nos dice el Señor, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? Le dice a sus padres, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Un adolescente ya el Señor ya andaba viendo cuál era el mercado, cuáles son los negocios. Estando en medio de los grandes maestros que se jactaban que se sabían toda la Torá, que vivían constantemente metidos y sirviendo en el templo, que su vestidura era muy limpia, pero por dentro estaban muertos aún, porque no tenían la naturaleza divina de Él. Aún anhelaban las cosas de la carne, no entendían cómo era el camino al cielo, a la salvación. Y eso es lo que vino a hacer el Señor. Por eso no lo conocían. Por eso tenían al Mesías delante de Él, al Mashiach que tanto esperaban y lo tenían delante de Él. ¿Y por qué no me conocen? Porque vuestro padre es el diablo, le decía el Señor. Aquí estoy yo, la luz del mundo, pero amaron más las tinieblas que la luz, buscando sus deseos carnales. ¿Cuál es el negocio? Mateo 9:35 al 38 nos dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Ya el Señor estaba predicando el evangelio del reino, que era el mismo que predicaba Juan el Bautista. Arrepentíos porque el reino se ha acercado a vosotros. Pero ya nosotros no predicamos eso. Nosotros predicamos algo mayor, algo que hasta este momento no había sido revelado, porque eso le fue revelado a su iglesia, algo que vivimos nosotros,
que no entendemos aún, que aún los ángeles, potestades y principados vienen a ver la multiforme sabiduría de Dios morando en nosotros. ¿Por qué no podemos entender tan maravilloso misterio en nosotros? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y al ver las multitudes, el Señor tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuál es el mercado? La mies. Eso tenemos que buscar nosotros como iglesia. ¿Dónde está la mies? La palabra mies es una palabra usada en la Biblia que significa cosecha, fruto, crecimiento. Esta palabra se usa para describir la relación entre Dios y sus seguidores, así como la obra de Dios en el mundo. Esta palabra se remonta a la antigüedad y se usaba para referirse a la cosecha en general, a la ganancia obtenida, los frutos del trabajo de uno y la felicidad obtenida de una acción. La mies, según la Biblia, representa el llamado de Dios a extender su reino en la tierra, compartiendo el amor y la salvación de Jesús con ellos que aún no lo conocen. Por eso, mis amados invitados, amigos que vinieron hoy a este lugar, si aún no conoces este misterio de que Cristo mora en nosotros, yo te digo que ese vacío que puedes tener ahora, esa depresión, esa ansiedad, llega hasta hoy porque el Rey de la Gloria, el Cristo mismo, está acá para llenarte y limpiarte. Cada uno de nosotros como cristianos tenemos una participación activa en este proceso, siendo testigos vivientes de la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos son testigos vivientes de que el Señor ha hecho algo en nuestras vidas? He visto unos milagros maravillosos que hace el Señor. Me encanta cuando mi hermano Sergio predica, porque trae esos golpes de fe que dice él de verdad que impactan, porque el Señor lo utiliza poderosamente y los milagros como que lo rodean. Gloria a Dios. Le pido al Señor una doble unción tuya, ministro del Evangelio, porque quiero vivir esa experiencia, no me quiero quedar estancado, yo quiero avanzar. Deuteronomio 23:25 dice: cuando entres en la mies de tu prójimo podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Nosotros a esa mies tenemos que tratarla con delicadeza, tenemos que tratar sus necesidades, pero sus necesidades no tanto terrenales. Sí nos manda que hagamos obra por la que mostremos nuestra fe, pero las necesidades de la mies que no conoce al Señor son mayormente espirituales. Que el mundo le va a decir que es depresión, que tiene que diagnosticarse, que tiene que tomar tal cosa, no, son mayormente espirituales. Solamente necesitan la mano del Maestro encima de ellos para que ocurra esta maravillosa obra que vemos en nosotros. Gloria al Señor. También nos dice al final: mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Aplicar la hoz viene del hebreo hermes, que es un garfio para cegar. Y Marcos y Juan usan la hoz como un sentido figurado en el instrumento del juicio de Dios. Y a nosotros no se nos ha encomendado juzgar o hacer juicio de condenación. Eso lo hará el Señor en su momento. Ya le voy a leer un versículo en Apocalipsis 14. Porque Él lo va a hacer por medio de sus santos ángeles, los cuales Él lo describe como los segadores. En Apocalipsis 14:14 nos dice: miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Por lo tanto, los juicios son del Señor. A nosotros como obreros solamente nos toca cuidar la mies,
llevar palabra, de mostrar a Cristo en nosotros. Por lo tanto, somos llamados a que desparramemos esta gracia que está en nosotros, para que los que no lo conocen alrededor de nosotros vean a Cristo en nuestras vidas. Para allá va el sentido de este mensaje. El evangelio es Cristo en nosotros. Debemos que entender que el evangelio no es solo una enseñanza de las buenas nuevas, como decimos nosotros. Es manifestar en nosotros su naturaleza divina. A esto quería profundizar porque decía, Señor, pero ¿por qué ofrecen el evangelio de distintas maneras? Y Él me dice, porque necesita manifestar mi naturaleza. Y en 2 de Pedro 1, del 3 al 4 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento. Todo está en el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Cuando somos partícipes de la naturaleza divina de Cristo, allí solamente es que podemos huir de la corrupción y de la concupiscencia del mundo. Porque en nuestra naturaleza vamos a seguir al mundo. Y acá vemos cómo el conocimiento de Cristo es lo que nos hace ser partícipes. El conocimiento es lo que nos hace llevarnos a Él. Dios provee una mente que nos permite comprender y entender su reino. Vemos que si la naturaleza divina no se les revela el conocimiento de la palabra de Dios, sino le ha resplandecido Cristo. Así como le pasó a los fariseos, como les comenté hace rato. Ustedes conocen la palabra mejor que nadie. Ustedes viven en el templo. Ustedes son los que le predican la palabra al pueblo de Dios. Pero no tienen mi naturaleza. Están secos. Están secos. Por eso no solamente es servir, no solamente es hacer y hacer y hacer. Necesitamos buscar la naturaleza de Dios, la naturaleza divina, para que nos podamos hacer más sensibles. Si no leemos este libro, que primeramente es espiritual, no vamos a sentir absolutamente nada, porque este es el pan de nuestro espíritu. No esperemos sentir que el Señor se encendió el fuego si tú no comes. Come primero la palabra de Dios y el Señor ahora, porque cuando lees la palabra de Dios centras más tu espíritu, tu alma ahora va a escuchar más al espíritu y no a la carne. Dejarás de ser más carnal y más espiritual. Eso te limpia de esas cosas que nos hace solamente vivir de emociones. Alguien muy famoso en la palabra de Dios, Nicodemo, cuando fue a verlo de noche. Otro gran maestro que se sabía toda la palabra de Dios. Y solamente el Señor le dice, te es necesario nacer de nuevo. Y su mente pequeñita, finita como la de todos nosotros, ¿cómo entro yo al vientre de mi madre nuevamente? Eso no es tener la naturaleza divina. Porque se sabía toda la Torá, pero no entendía cuál era el misterio que había estado oculto. Ellos esperaban un Mesías que iba a reinar. Ellos esperaban un Mesías que iba a venir con un ejército, iba a derrotar a todo el mundo. Pero no se imaginaron que el reino de Cristo era un reino al revés. Él primero tenía que padecer y morir, para que Él después fuera glorificado. Y es lo que le estaba tratando de decir a Nicodemo. Nicodemo, te es necesario ser engendrado por Dios. Te es necesario que sea engendrado en el Espíritu. Porque Él le dice, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, de arriba es. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, nos dice Efesios, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con cual nos hizo aceptos en él, amado, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que él hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Aquí nos habla de nuevo del misterio de su voluntad. Hay dos conceptos fundamentales. Nos habla del misterio de su voluntad, que es el misterio ese que yo le estoy comentando, que se mantuvo oculto por tiempos eternos, con la finalidad de reunir todas las cosas en Cristo. Primeramente para que seamos engendrados en Él. ¿En Él quién? En Él, que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto las que hay en el cielo como las que hay en la tierra y debajo de la tierra, visibles e invisibles, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La Escritura nos dice que todas las cosas fueron creadas en Él y para Él y por Él subsisten. No hay nada fuera de Él. Y si Él es el que habita en nosotros, ¿qué nos puede faltar? Nada lo puede contener. El universo mismo se sostiene en Él. No es que Dios, Jesucristo está en el universo, la creación está en Él. Todo subsiste en Él. Y nosotros subsistimos y nos alimentamos en Él. No necesitamos nada más. ¿Por qué somos tan soberbios en ir a pedirle al Señor más y tanto que nos dio su misericordia y su amor, que nos limpió? Yo recuerdo cuando llegué a este hermoso evangelio, el primer sueño que tuve fue que Él me sacaba de unas tinieblas densas. Eso fue un sueño. Recuerdo que lo comenté en ese hermoso devocional que me invitaron mis hermanos del grupo 11. Maravilloso, verdad, únanse a los demás grupos, a los demás devocionales. Fue una presencia hermosa. Uno piensa que porque es online, ¿verdad? Mi alma Miguel, que Dios te bendiga y te siga usando. Fue maravilloso ese devocional. Me sentí, ustedes no saben, después que terminamos ese devocional, el Señor me tocó en esa sala y como que gloria a Dios. Y tenemos que siempre buscar eso del Señor, alimentarnos en Él. Le pido a mi hermano el tecladista si pueden ayudar. Dije que no iba a ser extenso. Entonces, toda la Escritura nos dice de principio a fin que fuimos creados para gloria y alabanza de su nombre. Isaías 43 nos dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Pablo resume diciendo que todo lo que comas, todo lo que bebas, todo lo que hagas, lo hagamos como para el Señor, para su gloria. Que convirtamos nuestra vida en un culto racional, en manifestar la vida de Cristo en nosotros. Porque por causa del pecado fuimos destituidos de esa gloria. Y la solución de Dios fue revelarnos el misterio de Cristo, el cual incluye un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento, una muerte y una resurrección. Esta solución incluía hacernos uno en Él, hacernos parte en Él, ser miembros de su propio cuerpo, ser miembros de su propia naturaleza. Primera de Corintios 1:30 nos dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo. Recuerde siempre, iglesia, que tú estás en Cristo, no en el mundo, estás en Él, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. El profundizar, el estar en Cristo tiene un contenido inimaginable e inmenso. Porque no habría iglesia si no estamos en Cristo. No habría cristianismo si no estamos en Cristo. No hay redención si no estamos en Cristo. Y no hay salvación si no estamos en Cristo.
Romanos 16:25 nos dice: y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, que se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo y para siempre. Amén. Colosenses 1:26 nos dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, antes, desde la fundación del mundo, ya se había determinado que Cristo habitaría en nosotros. Que ese Dios tan maravilloso nos iba a convertir en templos de su gloria. En el Antiguo Testamento los judíos sabían que el Mesías estaba por venir. Se les dijo eso. Lo que realmente nunca supieron es que el Mesías no solo vendría, sino que Él viviría en los cuerpos mismos de los suyos. Lo que no sabían era que su cuerpo y mi cuerpo se convertirían ciertamente en el templo de Dios viviente. No sabían eso. Eso era un misterio. Y ese es el mensaje que debemos anunciarle al mundo. Que todo hombre tiene esperanza de gloria, gloria manifestada ahora y en una esperanza de gloria futura con Dios, a que Cristo habita en nosotros. Si nos amamos a uno nosotros porque somos hermanos, este es el amor de Dios. Entonces el mundo verá inmediatamente que Dios ha enviado a Cristo al mundo. Iglesia, nosotros, la iglesia no nos pertenece. La iglesia es de Cristo. Y si profundizamos más, la iglesia es Cristo. Al final la escritura se resume en eso: para gloria y honra de Cristo. Todo lo que yo he leído me lleva a Cristo. Cristo es para su gloria, nos hizo para su gloria, Él creó todas las cosas para su gloria. Entonces el verdadero evangelio es esta, iglesia, que lo mostremos a Él. Nosotros estamos llamados a morir constantemente. Primero nos llama el Señor a morir. Ese viejo hombre tiene que morir todos los días de su vida para que Cristo sea glorificado. Yo cuando decía los frutos del Espíritu, amor, paz, gozo, benignidad, Señor, yo no puedo dar esos frutos, porque esos frutos son del Espíritu y el Espíritu es Dios. Entonces en realidad cuando yo manifiesto amor a mi esposa, que cuando estaba en la carne me costaba tanto manifestarle mi amor, ahora yo voy y le manifiesto mi amor, pero en realidad es Cristo en mí el que le está dando amor a ella. Y allí es cuando el Señor comienza a restaurar los hogares. Cuando dice: Él restauró mi hogar. Claro, porque ahora es Cristo el que está viviendo en ese hogar. Que yo antes era muy temperamental y ahora estoy corrigiendo ese temperamento. Claro, porque ahora es Cristo el que está viviendo en ti. Ven, iglesia, que todo es espiritual. Cuando manifestamos algo que no es nuestro, es porque Cristo te dice: déjamelo a mí, déjame a mí, déjame a mí. Pero nos cuesta tanto ese orgullo, esa soberbia, permitir al que nos amó, al que perdonó todas nuestras inmundicias, ahora permitirle que ahora Él tome mi voluntad. Esa ha sido la batalla desde el principio. La batalla en nuestra mente. No es que hay una batalla entre Dios y Satanás, porque Satanás es una criatura creada por Él. La batalla es en nuestra mente. ¿Qué permitimos que llegue a nuestra mente? ¿Con qué nos alimentamos? Porque allí estamos alimentando nuestra alma, nuestras emociones, a nuestros sentidos.
y el Espíritu, el Señor no nos puede hablar. Por eso en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, a un pueblo destituido de su gloria, el Señor no le podía hablar directamente, sino que tenía que enviarle profetas, porque estaban destituidos de su gloria y eran incapaces de escuchar la voz del Señor. Pero después viene Cristo y nos revela este misterio. ¿Y qué es lo que hace este misterio? Nos vuelve al principio, nos vuelve al Edén, nos vuelve a meternos en su intimidad. Y ahora nosotros podemos escuchar su voz. Por eso Él nos profetiza cada vez que leemos esta palabra. Por eso cuando estamos en aflicciones y en debilidades, cuando llegamos a nuestros hogares derrotados y leemos la palabra de Dios y se nos atraviesa una promesa. Oh Señor, perdóname, Señor, por ser tan ciego y tan necio. Por tantas promesas que tenemos en ti. Y se nos olvida que tú vives en mí. A pesar que yo esté en mi aflicción, en mi tribulación, en mi desierto, pasando lo que sea, tú eres fiel y estás aquí en mí. Tú sientes lo que yo estoy sintiendo. Gloria a Dios. Ponte de pie, iglesia. A mis amigos que nos visitan, ¿quién es este Cristo que anunciamos? En el Antiguo Testamento, le voy a hacer una comparación entre el Antiguo y la revelación de Cristo en Apocalipsis. Daniel 7:9 nos dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y la revelación de Cristo nos dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Ese que estaba en el Antiguo Testamento es el que está ahora aquí en nosotros también. Deuteronomio 10:17 dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Pero la revelación de Cristo dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están son llamados, elegidos y fieles. Isaías 55 dice el Señor a todos los sedientos: venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid y comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Y la revelación de Cristo nos dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua viva. Ese es nuestro Cristo, en donde estamos nosotros. El que era, el que es, el que ha de venir. En el que en Él subsisten todas las cosas. Iglesia, hay un solo llamado que Él les dice a sus discípulos: si alguno quiere venir a mí, venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera perder su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué significa tomar su cruz y seguirlo? Es ir, como le está diciendo, tomar esa cruz. Señor, yo me quedo acá, Señor, yo me quedo en esta cruz. Y después nos dice: sígueme. Es decir, que Él ahora va delante de ti. Es Él ahora el que toma las decisiones por ti. Pero si tú te quedas en esa cruz, hoy está el Señor llamando a aquel que aún no se decide dejarlo hacer su voluntad. Oh Señor, toca los corazones de este pueblo, Señor. El que quiera pasar, pase. El Señor hoy quiere que nos seamos obreros de su nombre, que lo mostremos a Él, que este evangelio resplandezca, que todo el que aún no lo conoce
entienda que hay salvación en Cristo Jesús, el cual es el único, el camino, la verdad y la vida, que es lo único que necesitamos. Y si no quieres pasar acá, el Señor está en todas partes. Allí donde estás, en tu casa, en tu habitación, entra en lo secreto y ábrele tu corazón al Señor Dios Todopoderoso. Porque estas palabras no llegan vacías, estas palabras están tocando tu corazón. El Señor te está llamando. No te contengas y ven ante los pies del Señor, porque hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día que el Señor quiere transformar nuestras vidas. No sabemos qué acontecerá mañana, iglesia. No sabemos el motivo por cual hoy el Señor te trajo. No sabemos si hoy es la última oportunidad. Gloria a Dios. Toca, Señor, los corazones. Toca, Señor, los corazones. Iglesia, cierra tus ojos. Imagínate que está el Señor delante de ti diciéndote: toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Oh, aprendamos a hacer la voluntad del Señor. Ayúdanos, Señor, a glorificarte y a mostrarte a ti. Sea acá, sea en nuestro trabajo, sea en nuestra familia. Oh, Señor, manifiesta los frutos de tu Espíritu en nosotros, Señor. Que podamos dar fruto para gloria y honra de tu nombre. Oh, mi Señor, limpia, Señor, restaura, Señor. Corta cadena, corta yugo, Señor Jesús. Que el que hoy está acá, Señor, si hay algo que lo aflige, se va ahora en el nombre de Jesús. Toda aflicción se va ahora, toda depresión se va en el nombre de Jesús. Porque aquí está el mayor de todos. Aquí está el Rey de gloria. Aquí está el Dios viviente. Oh, alabamos al Señor. Gracias, Señor Jesús, porque se ha glorificado tu palabra, Señor. Oh, mi Señor, toca tú a tu pueblo, Señor.